Siguiendo en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, vamos a leer en el capítulo 4, versículos del 1 hasta el 6. Efesios 4, del 1 al 6. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a escuchar seguidamente el mensaje que tiene como título Actitudes básicas en nuestro servicio como Iglesia. Oremos al Señor. Padre, tú nos has llamado y nos has salvado con el fin de que te sirvamos. Perdónanos por la mediocridad de nuestro compromiso contigo en tu servicio. Y pedimos que tu palabra en esta mañana sea eficaz y poderosa para transformar nuestras vidas, para sacudirnos en medio de nuestra comodidad y para encauzarnos en medio de nuestras buenas intenciones. En el nombre de Jesús. Amén. Volvemos hoy a los 3 primeros versículos de este capítulo. Y en los 3 primeros capítulos de Efesios hemos recorrido una riqueza tremenda de enseñanza doctrinal. Que Pablo ha escrito no solamente con el fin de satisfacer nuestra curiosidad, sino mayormente con el fin de cambiar nuestras vidas. Él ha pedido comprensión, iluminación para los efesios, pero no solamente con el fin de que ellos sean unos sabios en teología, sino porque sin esta comprensión es imposible que vivamos vidas adecuadas para Cristo. La comprensión, pues, de las cosas del Señor aquí expuestas es con la finalidad de que podamos ser transformados en nuestra vivencia. La intención de Pablo en esta epístola es la de hacer que la iglesia de los Efesios entienda cuál es su misión recibida de parte de Dios. Y entendiéndola,
para que la cumpla. Hemos observado también a lo largo de estos capítulos, aunque quizás sin enfatizarlo demasiado, la tremenda necesidad que hay de un equilibrio entre lo que podríamos llamar las dimensiones vertical y horizontal de nuestra experiencia cristiana. Vez tras vez hemos visto cómo es Dios mismo el que toma la iniciativa en nuestra experiencia, para nuestra salvación. Dios ha irrumpido en nuestras vidas, ¿no es así? Y si es así, estaréis de acuerdo conmigo que no hay otra cosa más importante para nosotros que esta revelación divina en nuestra experiencia. Pero ¿para qué ha intervenido en nuestra experiencia? Si volvemos al versículo 1 de nuestro capítulo 4, vemos que Pablo nos habla de andar según nuestro llamamiento. Nuevamente el mismo equilibrio. Llamamiento, ciertamente, se abre el cielo, Dios habla, nos llama. Lo vertical, con el fin de que caminemos. Recordemos a Pablo en el camino a Damasco. Allí va caminando y se le abre el cielo, con el fin de que ahora, a partir de este momento, empiece a caminar de otra manera. Dios irrumpe verticalmente con el fin de que empecemos a caminar horizontalmente de una nueva manera. Los 3 primeros capítulos de esta epístola, por lo tanto, nos han sido dados con el fin de prepararnos para lo que ahora viene. Si así es el propósito eterno, universal de Dios, si así es el lugar de la Iglesia, del pueblo de Dios dentro de estos propósitos divinos, ¿cómo debe esto afectar mi vida aquí y ahora? Y os anticipo esto, hermanos, que todo el empeño de Pablo en esta epístola es, como ya he dicho, que nuestras vidas sean transformadas, cambiadas, para que ya no vivamos para nosotros mismos. Y desde el primer momento de esta mañana te pregunto, ¿estás dispuesto para este cambio? ¿Cómo somos? ¿Cómo somos nosotros los que nos vamos a acercar a la palabra de esta mañana? En primer lugar, supongo que aquí hay muchos que somos unos pasotas en un sentido espiritual, quizás por diferentes motivos, o bien porque nunca hemos comprendido las implicaciones del discipulado cristiano, o bien porque hace tiempo sí que nos esforzábamos, pero con el tiempo nos hemos ido cansando y ahora nos hemos conformado con una vivencia cristiana que consiste en calentar bancos 1 hora y pico cada domingo por la mañana, cuando Dios no nos ha llamado para esto. Hoy en día el pasotismo se asocia con la juventud, pero en la esfera espiritual creo que tenemos pasotas de todas las edades. ¿Cómo se caracteriza este tipo de actitud? Pues es más bien
una actitud de déjame en paz. Ya conozco Efesios. Es una epístola que he estudiado desde mi más tierna juventud. No creas que vayas a decirme nada nuevo esta mañana, ya lo conozco. Y cuando vengo a la iglesia no es para recibir palos, sino para que me edifiques. Lo que necesito en esta mañana es consuelo, no que me pongas incómodo. Yo vivo mi fe, sé a quién he creído y la vivo a mi manera. Yo no quiero cambiar. Ya he hecho un arreglo en mi vida. He logrado un equilibrio que me gusta mucho. Un equilibrio de ortodoxia en la doctrina, de cierto compromiso mínimo con la Iglesia y por lo demás vivir mi vida a mi manera. Además he sido miembro de esta Iglesia desde hace X años y no vengas esperando que hoy me vaya a cambiar. Estoy ya comprometido con la Iglesia hasta el punto que yo quiero y hasta la tumba no pienso comprometerme más. Estoy muy bien, exceptuando mi pequeño círculo de amigos personales dentro de la congregación, los demás creyentes, ¿qué son para mí? Pues ¿por qué tengo que preocuparme de ellos? Pastores y diáconos tiene la Iglesia para esto, ¿no? No les debo nada y francamente no significan nada para mí. Una primera actitud, pues, es de inmovilismo, de autosatisfacción, porque ya estoy bien, no tengo necesidad de nada y no pienso cambiar. Lógicamente no creo que haya nadie aquí esta mañana que se expresaría en estos términos. Pero somos muchos los que viviríamos según estos términos. Y me estoy entreteniendo con esto precisamente porque no veo cómo podemos asimilar estas palabras que tenemos por delante esta mañana si antes no intentamos situarnos a nosotros mismos cara a la palabra de Dios. ¿Cuál es mi actitud fundamental? Estoy abierto a que el Espíritu Santo a través de la palabra me convenza de mi pecado o de mi falta de compromiso. ¿O es que solo estoy aquí para evaluar y criticar la ortodoxia de lo que aquí se diga? Luego me imagino que hay otros que podríamos pertenecer a otro grupo. Quizás un grupo que esté en reacción contra el inmovilismo y el pasotismo del primer grupo. Este segundo grupo se caracteriza por su enorme frustración con esta congregación que no hay forma de moverla. Y lo que necesitamos es el cambio, amén. Y necesitamos mayor compromiso, necesitamos movilización, necesitamos autenticidad, el fin a la hipocresía y a la comodidad. Pero ¿cómo? Sí que podemos poner el dedo en la llaga de nuestra mediocridad. Pero ¿dónde está la solución?
Porque el peligro ahora sería que analizando bien nuestro problema, nuestra enfermedad espiritual, luego no supiésemos encontrar en la palabra de Dios el remedio adecuado. El que nuestra visión del mundo no fuera una visión teocéntrica. El que nuestra visión de la Iglesia no fuese una visión cristocéntrica. El que nuestra metodología no procediese de la palabra y del Espíritu. El que nuestra motivación no fuese controlada por un espíritu de oración y de apertura ante Dios. En una palabra, el que nuestros énfasis luego no fuesen énfasis bíblicos. Y hermanos, entonces, volviendo a nuestro texto, ¿cuál es el énfasis bíblico? Después de 3 capítulos de preparación teológica, antes de pasar a su gran exhortación a la vivencia cristiana, ahora, ¿dónde recae el énfasis del apóstol? Recae, tal y como vamos a ver esta mañana, sobre 2 puntos primordiales para empezar, no para acabar, porque luego seguirá. Pero después de todo lo que el apóstol nos ha dicho, podríamos esperar que él dijera: vale, pues entonces, todos de pie a recoger folletos allí en la entrada y todos a la calle. O todos a preparar pancartas y vamos a organizar una gran manifestación, o lo que sea. ¿Dónde de hecho empieza el apóstol? Empieza con la humildad personal y con la unidad corporal. Primero la humildad. Y podríamos decir, pues, qué desengaño. Después de ideas tan trascendentes, tan universales, tan sublimes, decirme con toda humildad y mansedumbre: soporta a los demás con paciencia. Pero aquí empieza el apóstol. Si quieres verdaderamente transformación, si quieres que nuestra Iglesia haga impacto en nuestra sociedad, si quieres que seamos eficaces en la evangelización y en nuestro testimonio, si quieres que seamos un pueblo caracterizado por la práctica de la justicia, el primer consejo del apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, es: mírate a ti mismo. Mira tus motivaciones y crucifícate. Olvídate de tus propios protagonismos y acepta a tus hermanos con toda su carnalidad, con toda su falta de visión, con todo su inmovilismo, como mejores que tú mismo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
¿Estáis dispuestos a aceptar una palabra mía que me cuesta decirla porque sé que en cuanto a nacionalidad soy extranjero? En España nunca ha cundido el mensaje evangélico. En España nunca ha habido un verdadero avivamiento tal y como la Biblia lo definiría. Por otro lado, hay toda una serie de autores, tanto españoles como extranjeros, que dirían que el problema número uno, el pecado mortal del español, es el orgullo. Si es cierto que la eficacia de la Iglesia empieza allí donde hay humildad, no podemos deducir que si no ha habido avivamiento en nuestro país, se debe a que no hemos aprendido esta primera lección del apóstol. Y que solo será cuando Dios nos quebrante y que nos haga humildes que entonces vendrá avivamiento. ¿Cuál es la primera causa de falta de eficacia y de avance en nuestra Iglesia? Yo me atrevería a sugeriros, no lo afirmo, lo sugiero, que podría ser esto: una falta de humildad y mansedumbre, de paciencia los unos con los otros, una falta de unidad espiritual como consecuencia. Y esto en todos los órdenes de nuestra Iglesia. Tensiones, roces, personalismos, conflictos, facciones. Y detrás, orgullo. Hermano mío, hermana mía, ¿cambiarás? ¿Permitirás que el Señor sane tus resentimientos? Quizás tu hipersensibilidad, porque a veces la hipersensibilidad es la otra cara de la moneda del orgullo. Tus celos, tus envidias. ¿Estás dispuesto a estar delante del Señor en oración hasta que el Espíritu Santo te revele dónde está la causa íntima, profunda, quizás de tu indiferencia ante tus hermanos? O quizás de tus tensiones y roces con tus hermanos. Si no estamos dispuestos a cambiar aquí, todo nos saldrá retorcido, mediocre, en todo lo demás que vamos a estar estudiando. Y qué fácil es ver este problema en los demás.
y no en mí mismo. Y los ingleses también tenemos nuestro orgullo, como supongo que bien sabéis. Quizás de otras formas. Pero qué fácil es ver esto en otros y no en los demás. En mi experiencia hablando con diferentes hermanos de la Iglesia, que ciertamente están con tensiones. En el 90% de los casos yo diría que siempre hay esta tendencia de ver que el otro tiene el problema y yo no. Pasemos a nuestra segunda consideración. Si en primer lugar a lo que somos llamados es a la humildad, en segundo lugar es a la unidad. Solícitos, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y las dos cosas van juntas, por supuesto. Si no hay humildad, nunca habrá unidad. Porque si no hay humildad, con tu visión, con tus planes, con tu protagonismo, con tus ideas de lo que hay que hacer o no hacer, con tus críticas, con tus actitudes finalmente arrogantes, estás en peligro de torpedear nuestro barco, el barco de nuestra unidad. Pero también los del primer grupo que antes señalaba. Con nuestra indiferencia ponemos en peligro la unidad de la Iglesia. Vemos nuevamente aquí el empeño del apóstol. Dios nos ha dicho, nos ha indicado a lo largo de estos 3 primeros capítulos, está formando para sí un pueblo, no una serie de creyentes aislados. Si tú quieres ser salvo como creyente aislado, estás fuera del plan de Dios para tu vida. Esto es clarísimo. Dios está dispuesto a salvarte en la comunión de su pueblo. Pero Dios nunca se ha ofrecido a ser tu propio Dios de bolsillo, de propiedad personal tuya. Dios está formando para sí un pueblo. Y este pueblo debe ser caracterizado por el fin, la terminación de todo tipo de barreras y divisiones. Léase otra vez el capítulo 2. Y el comienzo de la práctica del amor, del servicio, de la justicia. Y por supuesto esta visión de un pueblo caracterizado por el amor y la unidad es amenazada totalmente, tanto por los que quieren utilizar a la Iglesia para sus propios protagonismos, o para expresarnos negativamente, porque nadie aquí diría, yo quiero utilizar a la Iglesia para mi protagonismo, pero para expresar lo mismo de otra manera, por los que se sienten heridos cuando sus dones y su lugar en la Iglesia no son apreciados. Esta visión es igualmente amenazada por los que no están dispuestos a solucionar sus roces y tensiones con otros hermanos. Por los que no asumen un papel
humilde de siervo debido a su orgullo íntimo. O mejor dicho, quizás, los cuyo papel de siervo es solo una forma más sutil de orgullo. Como tanto, por los que no se preocupan en absoluto por sus hermanos, que no tienen roces que solucionar sencillamente porque no hay convivencia con nadie, y no asumen papel de siervo, quizás no tanto por orgullo, pero sí por comodidad, por pereza, por falta de compromiso. Dios nos ha llamado a la unidad. A la humildad. Veamos lo que dice Pablo acerca de nuestra unidad en el versículo 3. En primer lugar, esta unidad es del Espíritu. La semana que viene, Dios mediante, veremos, según los versículos 4 a 6, que nuestra unidad gira no en torno a una serie de actividades, ni mucho menos en torno a una serie de personalidades. Gira en torno a la Trinidad. Un Espíritu, un Señor, un Dios. Pero esto queda para la semana que viene. Lo que sí dice Pablo hoy es que nuestra unidad es del Espíritu. Es decir, si por un lado lo que nos une, lo que tenemos en común es Dios, por otro lado es Dios quien forja nuestra unidad, nuestra comunión. Si volvemos a los capítulos anteriores, vemos que nuestra unidad es un don de Dios. Él nos ha dado vida, según el capítulo 2, versículos 4 y 5. Y como consecuencia llegamos a pertenecer, como hijos suyos, a su familia, versículo 19 del mismo capítulo. Aquí está la base de nuestra unidad. De que Dios, de personas muy diversas, de muchos países diferentes, separados por muchas barreras, todos hemos llegado a ser hijos de Dios. Y siendo hijos, somos también hermanos. Y por pertenecer a la misma familia, según este capítulo, nos pertenecemos los unos a los otros. Allí está la base de nuestra unidad, y es una base firme. Puedes tener una relación fatal con algún hermano carnal tuyo, pero sigue siendo tu hermano. La hermandad es un hecho cumplido. No te puedes escapar finalmente de este hecho. Y lo mismo ocurre con nosotros. Lo quieras o no, la persona sentada a tu lado, o más probablemente la persona aquí presente que no está sentada a tu lado, es tu hermano, si es que ha creído en Cristo. Y le perteneces a Él. Y Él a ti. La unidad es un don de Dios, es algo que Dios ha hecho, y lo ha hecho a través de Cristo. Capítulo 2, versículo 14. Porque Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, que de todos nuestros pueblos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y vino, versículo 17, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, Cristo,
los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Nuestra unidad, por lo tanto, es planeada y dada por Dios, realizada por Cristo, o hecha posible por Cristo, y ahora realizada en la experiencia vivencial por el Espíritu Santo. En los últimos versículos del capítulo 3 hemos visto que es por el Espíritu Santo en nosotros que llegamos a conocer el amor de Cristo y la plenitud de Dios, que son las dos cualidades que hacen posible una verdadera unidad entre nosotros. Así pues, el Espíritu Santo viene a ser aquel que obra en nosotros para forjar esta unidad y comunión en nuestra experiencia diaria. En segundo lugar, en cuanto a esta unidad, tal y como se describe en el versículo 3, si por un lado es un don de Dios, por otro lado, sí nos corresponde a nosotros guardar esta unidad. No podemos fabricarla. Dios en Cristo y a través del Espíritu Santo ha hecho todo lo necesario para que podamos experimentar esta unidad. Él la ha hecho, pero nos toca a nosotros guardarla. Podemos descuidar nuestra unidad. Algunos, como he venido insistiendo, por indiferencia, sencillamente porque nos deja frío el hecho de la congregación. O bien otros, por anteponer nuestros intereses a esta unidad. Porque finalmente me importa más mi lugar y prestigio, mis planes y proyectos, el que los demás me dediquen atención a mí. Esto me cuenta más que la unidad del cuerpo de Cristo. Y nuevamente, cuando lo expresamos en estos términos, todos somos ortodoxos. En tercer lugar, esta unidad dada por Dios que nosotros tenemos que guardar, no tenemos que guardarla de cualquier manera, sino en el vínculo de la paz. La unidad de la que estamos hablando no es una unidad de estructuras. Una iglesia no es una iglesia unida en el sentido bíblico, siempre que no haya división de la iglesia en dos congregaciones. Dos personas, dos hermanos pueden estar en la misma junta, en el mismo comité, en el mismo ministerio dentro de la iglesia. En apariencia están unidos. Y quizás por amor a la obra, por tener cierta madurez espiritual, no permiten que sus diferencias trasciendan, pero íntimamente no están unidos. Y para que nadie se justifique diciendo, bueno, lo que interesa es que la iglesia siga adelante y todo esto de nuestras diferencias se arreglará ya en la gloria un día. Veamos nuevamente esta frase. Unidos en el vínculo de la paz. Lo que nos tiene que vincular no es solo un hecho teológico, aunque esta es la base. Lo que tiene que vincularnos los unos a los otros es lo que la Biblia llama paz. Y la paz en la Biblia nunca es solo la ausencia de guerra. Es algo positivo, activo, constructivo. Es una relación de bienestar
el uno con el otro, de amor fraternal, de colaboración, de afecto, de preocupación los unos por los otros. Ya sabéis que la epístola a los Colosenses es en muchos lugares un texto paralelo a la epístola a los Efesios. Y cuando llegamos a la epístola a los Colosenses, a la parte de la epístola que hace paralelo con nuestros versículos de aquí, vemos que Pablo precisamente no utiliza la frase el vínculo de la paz, sino precisamente el vínculo del amor. Veámoslo, Colosenses capítulo 3. Acabo de decir en el versículo 13 que tenemos que soportarnos unos a otros, lo que corresponde a nuestro versículo 2. Y sigue diciendo, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Es decir, aquí Pablo está poniendo el amor como precondición para la paz. La paz entre dos hermanos se expresa en amor. Lo que nos tiene que vincular, por lo tanto, los unos a los otros, es una paz caracterizada por amor. La unidad, hablar de la unidad, podría parecer una cosa muy teórica, muy abstracta. Por supuesto que estamos unidos aquí. Estamos juntos dentro de un mismo edificio. Tenemos nuestros nombres juntos dentro del libro del registro de la Iglesia. Por supuesto que estamos unidos. Para efectos del Ministerio de Justicia de Madrid, podemos tener apariencia de unidad ante la corte del cielo, ante los ojos de aquel Dios que nos conoce. ¿Hay, hermanos, verdadera unidad entre nosotros? ¿Paz y amor? Y la última cosa que Pablo nos dice en cuanto a nuestra unidad en este versículo 3 es que si vamos a poder guardarla, esto va a requerir esfuerzo de nuestra parte. Si nuestra congregación, volviendo a lo que decíamos al principio, se monta sobre la base de una franca indiferencia o sobre la base de un montaje de cultos a los que asistimos, sobre cualquier base que no sea la base bíblica, evidentemente no va a haber en nosotros aquel esfuerzo, aquella solicitud, según nuestro texto, que es necesario para que pueda haber entre nosotros un verdadero amor, una verdadera paz y unidad. La palabra en el griego, aquí traducida, solícitos, entiendo que es una palabra muy fuerte. Implica esfuerzo celoso, una preocupación constante y diligente. El tomar todas las medidas necesarias para asegurar que esta unidad fundada en la paz no se estropee. Implica, pues, tener el corazón y el deseo puestos en la unidad. Os pregunto, pues, hermanos, ¿somos así? ¿Cuántos de nosotros ante Dios podemos decir verdaderamente
que uno de mis mayores deseos y preocupaciones es que se mantenga la unidad de mi iglesia. No solamente en el sentido de que no haya ningún escándalo, una división, sino que se mantenga sobre esta base de paz y amor. Lo que más deseo con respecto a mi pueblo, mi iglesia, es que pueda reinar la paz de Dios y el amor de Dios entre nosotros. ¿Podemos decir esto? Y sospecho que para muchos de nosotros ante Dios no lo podemos decir. Sencillamente porque ni nos ha pasado por la cabeza. Pero Pablo está empezando aquí. Si queremos movilizar la iglesia para hacer grandes cosas para Dios, aquí tenemos que empezar. Según Efesios, la unidad es un don de Dios. No la podemos crear, pero sí la podemos descuidar. Y según este texto, la unidad nuestra debe tomar un lugar muy elevado en nuestro orden de prioridades, porque en Efesios casi tiene el primer lugar. ¿Por qué? Porque Cristo ama mucho la iglesia. Cristo se entregó a sí mismo por ella. Cristo ha pagado el precio supremo para que pueda haber amor y paz entre nosotros. Por esto debe preocuparnos. Capítulo 5, versículo 25. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. A Dios, a Cristo, le importa más la iglesia en sí que no aquellas cosas que Él desea realizar a través de la iglesia. ¿Cuál pues es la visión de Dios para nosotros? Necesitamos evidentemente crecer en compromiso, espabilarnos en actividad, esforzarnos más. ¿Pero en qué y para qué? Evidentemente en evangelizar, en practicar la justicia, en hacer impacto en la sociedad y todas estas cosas que he mencionado. Y a esto llegaremos. Todo es posible, todo es necesario, pero ¿con qué medios vamos a hacer esto? ¿Con qué prioridades? ¿Con qué enfoque? Nuestros armamentos en esta guerra espiritual no son carnales. Tenemos que aprender a vivir y actuar conforme a la metodología de Dios. Vayamos pues por partes. Y según nuestro texto de Efesios, la primera parte es esta. En cuanto a mí, humildad y mansedumbre. En cuanto a nosotros, paz, amor, unidad. Si vamos a ser eficaces para Dios, esto presupone cierta actitud hacia nuestros hermanos, cierta visión de lo que es la iglesia. Repito, la comprensión de que para Dios
lo que cuenta en primer lugar es la Iglesia. Cristo amó la Iglesia, se entregó por ella. Y el reto de esta mañana sencillamente es este. ¿Te entregarás tú también por ella? ¿Crucificarás tu orgullo por ella? ¿Colaborarás en humildad por ella? Si podemos contestar que sí, entonces en los capítulos sucesivos se nos va a abrir todo un panorama de lo que Dios desearía hacer a través de nosotros para su gloria. Que así sea. Perdónanos por la mediocridad de nuestro compromiso contigo en tu servicio. Y pedimos que tu palabra en esta mañana sea eficaz y poderosa para transformar nuestras vidas, para sacudirnos en medio de nuestra comodidad y para encauzarnos en medio de nuestras buenas intenciones. En el nombre de Jesús. Amén. Sino porque sin esta comprensión es imposible que vivamos vidas adecuadas para Cristo. La comprensión, pues, de las cosas del Señor aquí expuestas es con la finalidad de que podamos ser transformados en nuestra vivencia. La intención de Pablo en esta epístola es la de hacer que la iglesia de los Efesios entienda cuál es su misión recibida de parte de Dios. Y entendiéndola, para que la cumpla. Hemos observado también a lo largo de estos capítulos, aunque quizás sin enfatizarlo demasiado, la tremenda necesidad que hay de un equilibrio entre lo que podríamos llamar las dimensiones vertical y horizontal de nuestra. Volvemos hoy a los 3 primeros versículos de este capítulo. Y en los 3 primeros capítulos de Efesios hemos recorrido una riqueza tremenda de enseñanza doctrinal. Que Pablo ha escrito no solamente con el fin de satisfacer nuestra curiosidad, sino mayormente con el fin de cambiar nuestras vidas. Él ha pedido comprensión, iluminación para los efesios,
pero no solamente con el fin de que ellos sean unos sabios en teología. Todos y en todos. Vamos a escuchar seguidamente el mensaje que tiene como título Actitudes básicas en nuestro servicio como Iglesia. Oremos al Señor. Padre, tú nos has llamado y nos has salvado con el fin de que te sirvamos. Siguiendo en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, vamos a leer en el capítulo 4, versículos del 1 hasta el 6. Efesios 4, del 1 al 6. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por